el jueves las pongo. Es que me las he pasado que entonces y así se las pongo con los otros papeles. No. Pero en términos generales yo creo que les fue bien. Entonces, pues, bien. Vamos a ver la de glándula mamaria, ¿de acuerdo? El día de hoy. Es un tema que a mí en lo personal no me encanta. Pero es de los estudios de imagen que más hacemos en la práctica diaria, mamografías y ultrasonidos mamarios, por la relevancia que tiene el cáncer de mama, ¿de acuerdo? Y que es el único estudio radiológico que actualmente se utiliza como screening, porque se ha visto que el hacer mamografía y hacer detección oportuna de cáncer tiene un impacto directo en la mortalidad, ¿de acuerdo? Disminuye la mortalidad. Entonces, es el estudio de screening que utilizamos en radiología de forma rutinaria para ver glándula mamaria de mamografía, y últimamente nos hemos estado complementando prácticamente siempre la publicación, ¿de acuerdo? Entonces, los objetivos de la clase, principalmente vamos a hablar de la anatomía de la glándula mamaria con intención de ver cómo es que se forma la imagen de mamografía, ¿de acuerdo? Vamos a ver las técnicas que utilizamos, las indicaciones, que es muy importante, ver las indicaciones de los estudios, cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus utilidades. ¿Okay? Vamos a hablar de patología benigna de la mama, principalmente del quiste mamario simple, del fibroadenoma y de patología inflamatoria infecciosa de la mama. Vamos a ver las diferentes caras que puede tener el cáncer de mama, y algo bien importante que esto necesito que lo aprendan bien, el GIRATS. ¿De acuerdo? El GIRATS es una categorización que utilizamos para poder clasificar nosotros los hallazgos en los estudios de imagen. Dependiendo de esa categoría de GIRATS es que nosotros vamos a dar recomendaciones a nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Dependiendo del hallazgo y de la sospecha de malignidad que estos tengan. ¿Okay? Y por último vamos a hablar un poquito de las diferentes técnicas para hacer biopsia, ¿de acuerdo? Guiados por Entonces, aquí lo relevante en esta diapositiva es que la edad media para el diagnóstico es de aproximadamente 55 años en el mexicano. ¿Okay? En México es el segundo, el cáncer de mama es el segundo lugar como causa de muerte, ¿de acuerdo? Por cáncer en la mujer. Y otro dato importante, ya son estadísticas viejitas, pero aquí lo que vean es que se estima que exista un aumento en la incidencia del cáncer conforme pasa el tiempo, ¿de acuerdo? Los métodos de imagen nos van a ayudar a poder diagnosticar de forma más temprana el cáncer y con ello tratar de disminuir la mortalidad en estos pacientes. Esta diapositiva es relevante porque aquí vamos a hablar de la anatomía, la glándula mamaria, ¿de acuerdo? Tanto varones como mujeres tenemos glándulas mamarias que alcanzan su desarrollo evidentemente en pacientes femeninas. Es una glándula que va a estar delimitada en la parte cefálica o superior por el borde clavicular, ¿de acuerdo? En la parte medial por el margen lateral del esternón, y hacia el lateral su margen va a estar dado por la línea axilar media, ¿de acuerdo? Se queda comprendida más o menos entre la segunda y séptima espacios intercostales, ¿de acuerdo? Y es una glándula mamaria que va a tener tres componentes principales, ¿de acuerdo? Dependiendo del grado de composición de la mama va a ser nuestra generación de imagen. Uno de los principales componentes que vamos a tener en la glándula es tejido graso, ¿de acuerdo? Regularmente va a estar rodeando al parénquima propiamente, ¿de acuerdo? Y si nosotros recordamos las densidades radiológicas básicas, pues la grasa la vamos a ver como una radiolucidez, ¿de acuerdo? Que va a estar delimitada por el margen cutáneo, por el margen de la piel, que es muy importante visualizarlo, ¿de acuerdo? Y el margen de la piel no debe sobrepasar 2 milímetros de espesor. Si nosotros vemos una piel engrosada es patológico y hay que buscar la causa, ¿de acuerdo? Entonces, inmediatamente después de la piel empezamos a ver el tejido graso con más radiolucidez, y posteriormente vamos a ver la glándula propiamente, que va a estar compuesta principalmente por tejido estromal, el tejido de sostén, dado por los ligamentos de Cooper, ¿de acuerdo? Que son imágenes lineales radiopacas que se van a extender hacia la grasa
subcutánea, ¿de acuerdo? Y el otro componente importante pues es el tejido mamario propiamente, el parénquima mamario, que es de donde se van a originar las neoplasias malignas de la mama, ¿de acuerdo? Estructuralmente la mama está compuesta por lobulillos. Regularmente una mama adulta tiene entre 15 a 25 lobulillos que van a estar conectados por conductos galactóforos que van a desembocar a la altura del pezón, ¿de acuerdo? Esos conductos galactóforos pueden ser asiento también de patología maligna, ¿de acuerdo? Y junto con las unidades de los acinos. En la mama tenemos una unidad ductal lobular terminal que va a ser nuestra unidad funcional de la glándula mamária, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tengamos la representación de la mamografía, tenemos que ver el músculo pectoral mayor, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver como una imagen radiopaca, regularmente en una proyección oblicuo medio lateral lo vamos a ver hacia la parte posterior. Tenemos que ver grasa, ¿de acuerdo? Que puede estar en una posición retroglandular, ¿de acuerdo? Y rodeando al parénquima. Vamos a ver propiamente el parénquima, pero vamos a ver radiopaco, ¿de acuerdo? Vamos a ver la representación del pezón también con una imagen opaca, ¿ok? Sobresaliente de la piel, y tenemos que visualizar también el espesor de la piel, ¿de acuerdo? Recordar que no debe sobrepasar los 2 milímetros, y hacia la región axilar, ¿de acuerdo? Tenemos que buscar ganglios linfáticos. Son las cosas que nosotros tenemos que visualizar en una glándula mamaria normal, ¿ok? Si nosotros tenemos eso en mente, va a ser más fácil tratar de localizar allá los patológicos, ¿ok? Otra de las cosas importantes de la anatomía es que tenemos un drenaje linfático muy nutrido en esta zona, de acuerdo, que los principales ganglios de relevo van a ir hacia la región axilar, ¿ok? Entonces siempre nosotros recomendamos a los pacientes hacer autoexploraciones, obviamente del parénquima mamario, pero también de la región axilar, con intención de que las pacientes vayan y conozcan sus ganglios linfáticos axilares, ¿okay? Es el principal sitio de relevo donde la enfermedad maligna de la mama puede vivir, ¿okay? En la región axilar hay subdivisiones que están dadas por el músculo pectoral menor, ¿de acuerdo? Tenemos otras cadenas ganglionares importantes que también pueden ser relevo de la enfermedad maligna de la mama, como nuestra cadena mamaria interna, la región supra e infraclavicular, ¿de acuerdo? Pero la principal es la región axilar. Entonces, en nuestra mamografía nosotros vamos a tener dos proyecciones convencionales, ¿de acuerdo? Pero ahorita las vamos a ver. Las técnicas de imagen que nosotros utilizamos para el estudio de la mama es la mamografía, ¿de acuerdo? La tomosíntesis, que es una variante de la mamografía, ¿de acuerdo? El ultrasonido y la resonancia magnética, que últimamente ha ganado un poco de espacio en el estudio de patología de la glándula mamaria, con indicaciones muy precisas que ahorita vamos a ver, ¿de acuerdo? Estos dos primeros estudios, tanto la mamografía como la tomosíntesis, se toman prácticamente con el mismo equipo, son estudios que conllevan radiación ionizante. Como ya sabemos, la resonancia magnética y el ultrasonido, pues evidentemente que no conllevan radiación, ¿de acuerdo? Entonces la mamografía, el objetivo de la mamografía es producir imágenes con un detalle muy fino para nosotros poder distinguir tejido mamario sano versus la representación de patología en la glándula mamaria, ¿de acuerdo? El objetivo primordial es la detección precoz de cáncer de mama antes que el clínico o el mismo paciente, ¿de acuerdo?, pueda incluso llegar a palpar, ¿de acuerdo? Eso nos va a reducir de forma importante la mortalidad en estos pacientes cuando hacemos diagnósticos precoces. Tenemos dos proyecciones principales. La mamografía convencional se compone de una proyección cráneo-caudal y de una proyección oblicua media lateral, ¿de acuerdo? En la proyección cráneo-caudal lo que hacemos es posicionar a la paciente de frente a la máquina, y el haz de rayos X incide de forma perpendicular sobre el tejido mamario, ¿de acuerdo? La máquina de mamografía está compuesta por un detector, por un tubo de rayos X y por un compresor, ¿de acuerdo? Aquí lo que se hace es generar una compresión sobre el tejido mamario que está puesto sobre el detector,
con intención de distribuir el tejido sobre toda la placa, ¿de acuerdo? Con intención de disminuir la radiación y con intención de tener mayor resolución sobre la imagen. Las imágenes de mamografía las revisamos en espejo, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tener la misma lateralidad que en las radiografías normales, convencionales. Este va a ser nuestro lado derecho, la mama del lado derecho de la paciente y el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces son dos imágenes, tanto de una como de la otra mama, que nosotros nos va a ayudar a permitir a ver la simetría del tejido mamario y poder distinguir zonas de asimetría, ¿de acuerdo? Esta es la proyección craneocaudal y la proyección oblicuo-lateral. Lo que sucede es que la paciente en la misma posición, pero el tubo, ¿de acuerdo? La máquina de mamografía genera una rotación. Es una rotación oblicua entre 30 y 45 grados, ¿de acuerdo? Que nos permite valorar ahora el músculo pectoral y la región axilar, como les decía, donde podemos incluso encontrar ganglios linfáticos y tenemos que ir a evaluarlos. ¿Okay? Esta es una representación totalmente en 90 grados, ¿de acuerdo? Y este es oblicuo medio lateral entre 30 y 45 grados. Es muy importante que cuando nosotros hagamos proyecciones mamográficas, ¿de acuerdo? El técnico que esté adquiriendo las imágenes le ponga marcadores radiopacos a nivel del pezón de las pacientes, ¿de acuerdo? Y la intención es poder nosotros generar estas líneas que nos va a permitir ubicar los hallazgos, ¿okay? En una proyección craneocaudal nosotros vamos a trazar una línea totalmente horizontal, ¿de acuerdo? De origen a nivel del marcador radiopaco a nivel del pezón, y todo lo que quede por encima vamos a hablar de que están localizados en cuadrantes externos de la mano, ¿de acuerdo? Lo que esté por debajo en cuadrantes internos. Y lo mismo ocurre en la proyección oblicua media lateral. Nosotros trazamos esa línea horizontal y todo lo que quede por encima, ¿de acuerdo? Va a estar en una posición superior o cefálica, ¿de acuerdo? Y lo que esté debajo de esa línea lo vamos a categorizar como que es una posición inferior o caudal. Entonces, si nosotros tenemos un hallazgo, vamos a imaginarnos que tenemos una lesión radio-opaca localizada en este cuadrante, en el cuadrante interno de la mama izquierda, y lo localizamos también en la parte superior, entonces para nosotros va a ser más sencillo poder ubicar, ¿de acuerdo?, espacialmente en donde se encuentra el hallazgo. Si se encuentra por encima de la línea del pezón, podemos decir que está en el cuadrante superior interno de la mama izquierda, ¿de acuerdo? Y clínicamente lo podemos ir a comprobar. Si nosotros tenemos un hallazgo relevante, podemos ir a buscarlo y palparlo de forma intencionada, o simplemente cuando estemos haciendo la valoración ultrasonográfica podemos ubicar con mayor facilidad en dónde tenemos que ir a encontrar esas lesiones, ¿de acuerdo? Como les comentaba, las proyecciones oblicuos mediolaterales tenemos que ir a buscar ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos los vamos a ver como estructuras que son radiopacas, pero que tienen un pequeño centro radiolúcido, y ese centro radiolúcido lo que nos está indicando es que tienen un hilo graso central, y ese es el aspecto normal de ganglios linfáticos. Ahorita vamos a ver algunos casos en donde existen ganglios linfáticos patológicos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante también voltear a ver la acción. ¿Dudas, preguntas con lo de la localización? Sí, los ganglios linfáticos regularmente tienen una cortical, ¿de acuerdo? Que no debe superar los 3 milímetros, y tienen un hilio graso, ¿de acuerdo? Entonces tú vas a tener la imagen, un componente que es radiopaco hacia la periferia, con una parte central que es radiolúcida, ¿de acuerdo? Y es radiolúcida porque tiene grasa, ¿de acuerdo? Entonces ese es el aspecto normal. Otro de los aspectos que nos enfocamos mucho para ver los ganglios es que mantengan una morfología ovalada. Cuando el ganglio linfático pierde esa morfología ovalada y se hace totalmente esférico, también nos llama la atención, ¿de acuerdo? Los ganglios patológicos tienden a tener cambios en la morfología y un aumento de su densidad. Entonces tienen pérdida del hilo graso y se hacen más movimientos. ¿Sí? Sí, mira, se puede sentir muy tensión. En la parte central de este ganglio se ve un puntito, ¿de acuerdo? Pero que es más oscuro al resto, ¿de acuerdo? Y eso se refiere al hilo graso.
la máquina que se utiliza en diferentes marcas, ¿de acuerdo? Aquí el AS es una máquina de rayos X modificada, en donde tenemos un tubo, ¿de acuerdo? En la parte superior, tenemos un detector en la parte inferior y tenemos un compresor, ¿de acuerdo? Aquí el técnico regularmente tiene unos pedales en la parte inferior que le permite hacer una compresión graduada, ¿de acuerdo?, de la mama. Y la intención, como les decía, es dispersar mayormente el tejido mamario para poder visualizarlo mejor en la adquisición de la imagen. Esta misma máquina también se utiliza para la adquisición de la tomosíntesis, que en esencia es lo mismo, únicamente que la mamografía se hace dos proyecciones, proyección cráneo-caudal y oblicuo medio lateral. Y en la tomosíntesis lo que se hace es que el tubo de rayos X se va desplazando, ¿de acuerdo? Y va tomando diferentes proyecciones con diferentes angulaciones de la misma mama, y eso mediante un algoritmo en el software nos conjunta todas esas imágenes y nos permite poder discernir o quitar ciertos tejidos que se sobreponen en la imagen convencional, ¿de acuerdo? Aquí hay un ejemplo de una tomosíntesis versus una proyección convencional de mamografía en la misma paciente, ¿de acuerdo? Es una paciente que ahorita vamos a ver tiene un tejido que se puede categorizar como C, heterogéneamente denso, que ahorita vamos a ver esa clasificación que es relevante, pero aquí la mayor diferencia es que existe una imagen, ¿de acuerdo?, nodular especulada que está en la mama, y es una lesión de aspecto maligno, ¿de acuerdo?, que si no tenemos la tomosíntesis puede ser fácilmente pasada por alto, ¿de acuerdo? Entonces la tomosíntesis se puede decir que es un formato en 3D, ¿de acuerdo?, que permite valorar diferentes proyecciones de la misma mama, mejorando la precisión diagnóstica, ¿de acuerdo? Nos permite minimizar el efecto de sobreposición. Aquí lo que nosotros buscamos es quitar tejido sano, ¿de acuerdo?, y quedarnos con los hallazgos patológicos, ¿ok? Entonces la tomosíntesis, al tener diferentes angulaciones, nos permite discernir entre ese tejido sano versus esas lesiones con potencial maligno. Acuérdense que la mamografía, al igual que la radiografía simple de tórax, son proyecciones, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que esté en el mismo plano de proyección y de incidencia del haz de rayos X va a generar una suma de densidades, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros podemos discernir entre el tejido sano versus las lesiones de interés por su probable malignidad, ¿de acuerdo?, pues va a ser mucho más fácil su detección. ¿Okay? No, pasa por encima. La paciente se posiciona aquí de pie, ¿de acuerdo?, viendo hacia la pared, ¿de acuerdo?, hacia esta pared, de frente a la máquina, ¿de acuerdo? La mama se comprime y el haz de rayos X en una proyección cráneo-caudal incide directamente sobre la mama, ¿de acuerdo? Se angula, por ejemplo, en esa posición y podemos llegar a tener la proyección cráneo-caudal, ¿de acuerdo? Pero el haz, la fuente o el tubo de rayos X está en la parte superior y acá abajo nada más está el detector. La ecografía de mama es una herramienta complementaria, ¿de acuerdo? Siempre para el estudio de pacientes arriba de 40 años, como ahorita vamos a ver las indicaciones de la mamografía, siempre necesitamos un estudio de mamografía con proyecciones convencionales para hacer screening, ¿de acuerdo? La ecografía es un estudio complementario. Existen cosas que vemos en la mamografía que no podemos detectar en el ultrasonido, como por ejemplo las microcalcificaciones, ¿de acuerdo? Y el ultrasonido nos va a ayudar mucho a poder caracterizar la naturaleza de las lesiones, si son lesiones sólidas o son lesiones quísticas, ya una vez que las hayamos detectado en un estudio de mamografía. Aquí la relevancia es que no necesita radiación, ¿de acuerdo? Y podemos utilizar herramientas propias del ultrasonido, como es el Doppler, para ver vascularidad. Imaginemos que tenemos una lesión, que nosotros queremos saber si esa lesión que ya detectamos en la mamografía es sólida
pues quística. Pues el ultrasonido Doppler, junto con otras características, nos va a ayudar a poder diferenciarlas, ¿ok? Recuerden que un quiste pues, no va a tener flujo central, a diferencia de una lesión sólida de aspecto maligno que muchas veces va a tener un flujo de neovascularización, ¿de acuerdo? Aquí entra otra variante en el ultrasonido, otra de las herramientas que podemos utilizar se llama la elastografía. La elastografía lo que nos permite es valorar la rigidez de las lesiones, ¿ok? Existe una elastografía cualitativa en la cual nada más nos dice si es suave o es duro, y una semi-cuantitativa que nos permite valorar en kilopascales, de acuerdo, la rigidez, ¿ok? Entonces lo que hace la máquina es que nosotros la posicionamos sobre la lesión que queremos estudiar, activamos la elastografía, la máquina comienza a enviar ondas de ultrasonido, ¿de acuerdo? Y dependiendo cómo es su comportamiento de rebote, podemos nosotros discernir si es una lesión dura o es una lesión blanda, ¿de acuerdo? Eso se le conoce como elastografía, ¿ok? Otra de las cosas bien importantes para lo que utilizamos la ecografía es que nos ayuda mucho para poder evaluar mamas densas, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso de mamas densas. Pero entre mayor densidad tenga una mama, ¿de acuerdo? Menor va a ser el porcentaje de detección en la mamografía, y el ultrasonido nos va a venir a ayudar para poder discernir si existen o no lesiones malignas. La resonancia magnética de mama, ¿de acuerdo? Es tecnología o que su implementación viene más o menos desde el principio de los 90. Aquí se utilizan antenas especiales, a la paciente se posiciona en decúbito prono, ¿de acuerdo? Las mamas prácticamente se introducen en unos orificios especiales de la antena para que tengan una disposición natural anatómica, no sé si me explico. ¿Okay? Lo que buscamos es de que la anatomía de la mama prácticamente no se modifique por la posición. La posición, la mejor posición en donde podemos obtener eso es poniendo a la paciente boca abajo, ¿de acuerdo? Sobre antenas que tienen orificios para que por gravedad la misma mama se distribuya su tejido, ¿ok? Entonces aquí lo que nos va a ayudar mucho es para la información morfológica y funcional. Funcional porque utilizamos material de contraste, ¿de acuerdo? Y ese material de contraste nos va a permitir captaciones en zonas de interés, ¿ok? La mama, el tejido mamario, tiene muchos receptores hormonales. Entonces, dependiendo del ciclo menstrual, en donde nos encontremos en el ciclo menstrual, la mama puede tener diferentes comportamientos, de acuerdo con captaciones de material de contraste. Entonces, es indispensable hacerlo entre el 7º y 14 días del ciclo menstrual, en la segunda semana. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ha visto que la mama tiene un realce más fidedigno, ¿de acuerdo? Y no se ve afectado tanto por el comportamiento hormonal que les cuento, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver las indicaciones que son muy precisas para hacer resonancia de mama. No en todas las pacientes se hace resonancia magnética de mama, ¿okay? La mamografía tiene dos indicaciones principales, ¿de acuerdo? Una indicación que es diagnóstica y una indicación que es de screening, ¿de acuerdo? ¿Cuándo vamos a hacer una mamografía diagnóstica? Cuando nuestra paciente tenga algún signo o síntoma de patología mamaria, ¿de acuerdo? Y se debe de hacer de inmediato, ¿ok? Regularmente lo complementamos con una ecografía. Siempre que una mujer tenga una masa palpable, secreción semidolenta o purulenta a través del pezón, cambios en el espesor o coloración de la piel, aumento de volumen, edema o alguna adenopatía axilar palpable, le tenemos que hacer una mamografía complementaria con un ultrasonido de forma inmediata, con intención de poder evaluar si existe la posibilidad de una patología mamaria maligna subyacente, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante. Esa es la indicación para una mamografía diagnóstica, ¿de acuerdo? Y las indicaciones para una mamografía de screening, aquí es bien importante, regularmente son mujeres asintomáticas, ¿de acuerdo? En donde lo que buscamos nosotros es hacer un diagnóstico precoz de lesiones sospechosas de malignidad. ¿Qué mujeres van a ser sujetas de este tipo de mamografías?
toda mujer a partir de los 40 años, ¿de acuerdo? Y se deben de hacer de forma anual, ¿ok? Como les comentaba, la mamografía es el único método de imagen y que se utiliza como screening porque reduce la mortalidad de las pacientes, ¿ok? 70% de las mujeres que mueren por cáncer de mama nunca se habían hecho una mamografía, ¿ok? Entonces, hacerse una mamografía puede impactar directamente la mortalidad de este tipo de neoplasias, ¿ok? Entonces, mujeres a partir de los 40 años de forma anual. ¿Cuáles son las excepciones? Aquellas mujeres que tengan un riesgo aumentado. ¿Cuáles son esos riesgos aumentados? Entonces, ya nosotros sabremos, o cuando nosotros tengamos una paciente que tiene mutaciones en el gen BRCA, ¿de acuerdo? BRCA, son mutaciones que generan lesiones premalignas, ¿de acuerdo? Existen software para evaluar el riesgo, sobre todo en aquellas pacientes que tienen antecedentes familiares, ¿de acuerdo? Aquellas pacientes que tuvieron radiación a nivel del tórax o que ya se conocen con una neoplasia premaligna. Este tipo de pacientes deben de comenzar a partir de los 30 años de edad a hacer sus estudios de screening, ¿de acuerdo? Y se puede hacer mamografía y ultrasonido, o incluso se puede sumar la resonancia magnética de forma anual, ¿de acuerdo? Si hay alguna de estas pacientes que tiene un familiar en primer grado con antecedentes o con diagnóstico de problema de cáncer de mama, debe de comenzarse a revisarse 10 años antes de la edad en donde su familiar fue diagnosticado, ¿de acuerdo? En un supuesto donde una señora de 37 años, ¿de acuerdo? Se hace su diagnóstico, sus hijas deben de comenzar a hacerse sus screenings a los 27 años, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? A partir de los 40 años, mujeres asintomáticas de forma anual, a menos de que exista un riesgo aumentado, se agrega resonancia magnética, ¿de acuerdo? A partir de los 30 o 10 años antes si tiene un familiar directo, ¿ok? El Colegio Americano de Radiología sugiere que cuando nosotros estemos evaluando estudios de mamografía, las categoricemos dependiendo de la composición y de su densidad, ¿de acuerdo? En estas dos primeras, que es predominantemente graso o tejido fibroglandular disperso, A o B, subtipos, ¿de acuerdo? Aquí es fácil detectar lesiones de aspecto maligno o lesiones sospechosas. Cambia la cosa cuando nos acercamos a tejidos heterogéneamente densos o extremadamente densos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la sobreposición del tejido mamario va a oscurecer o a camuflar lesiones que puedan ser sospechosas. Y aquí es donde se indica principalmente ultrasonidos complementarios, ¿de acuerdo? Regularmente este tipo de tejidos los podemos ver en pacientes de mayor edad y estos tejidos más densos lo vemos en pacientes más jóvenes, ¿de acuerdo? No es regla, pero regularmente así sucede. Podemos tener mujeres de 60, 70 años que tengan una mama súper densa todavía, sí podemos tener, mujeres más jóvenes, 40, 42 años que tengan tejido predominantemente graso, sí puede ser, ¿de acuerdo? Pero lo más frecuente es que en mujeres de mayor edad el tejido se reemplaza por grasa, ¿de acuerdo? Y en mujeres jóvenes tengamos mayor cantidad de tejido mamario, ¿de acuerdo? Y tengamos representaciones más densas, ¿ok? Entonces, estos son los subtipos, son importantes, ¿de acuerdo? Se lo repito: predominantemente graso, fibroglandular disperso, heterogéneamente denso, extremadamente denso. Subtipo A, B, C y D. Esto siempre se reporta también en los estudios de mamografía. Entonces, dentro de las indicaciones para hacer un ultrasonido mamario, pues es la evaluación de mamas densas, ¿ok? Subtipos C y D, ¿de acuerdo?
Otra de las indicaciones para hacer ultrasonido es cuando queremos caracterizar esas masas, ¿de acuerdo? Esas que ya sean palpables o que sean visibles en mamografía, ¿de acuerdo? Cuando tengamos evaluación de hallazgos anormales encontrados, por ejemplo, en una resonancia magnética, en estudios de imagen iniciales en mujeres menores de 30 años y mujeres embarazadas para evitar radiación, podemos empezar nuestra evaluación con ultrasonido. Y también es de mucha utilidad en la evaluación de pacientes que tienen cirugías estéticas en donde se colocan implantes. Podemos evaluar la cápsula, podemos evaluar rupturas, ¿de acuerdo? O reacciones de rechazo a cuerpo extraño, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente esas son las indicaciones de la ecografía de mama. Lo que más se utiliza es para la evaluación de mamas densas, ¿de acuerdo? Y la caracterización de las lesiones que ya se observaron en la mamografía. ¿De acuerdo? Sí. Sí. En la mamografía, sí. ¿De acuerdo? Entonces, en la mamografía siempre vamos a tener la categorización de subtipos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es donde vemos las densidades. ¿Okay? Entonces, tenemos una densidad predominantemente grasa. ¿De acuerdo? Fibroglandular disperso, tejido fibroglandular disperso, heterogéneamente denso y extremadamente denso. ¿De acuerdo? Se traducen en esos 4 subtipos. ¿De acuerdo? La sensibilidad de la mamografía en mamas densas disminuye considerablemente, ¿de acuerdo? Por la suma de tejido. En la última imagen ya vieron las calcificaciones, cómo se muestran en la mamografía. ¿Se las ven? En estas imágenes radioopacas, ¿de acuerdo? Son calcificaciones, acá tenemos otras calcificaciones, ¿de acuerdo? Las calcificaciones tienen relevancia porque hay calcificaciones que se conocen como típicamente benignas. Estas calcificaciones principalmente las vemos con morfologías puntiformes, como puntitos, ¿de acuerdo? Que pueden estar tanto en el tejido mamario como en la piel. Y son lesiones que no representan la benigna. Hay otros tipos de calcificaciones que sí les tenemos que poner atención y son sobre todo las pleomórficas, ¿de acuerdo? Las que parecen como puntos y comas, o las que están lineales, ¿ok? Las lineales que siguen como el trayecto de un conducto galactóforo hacia el pezón, ¿de acuerdo? Nos deben de llamar la atención, ¿ok? Y siempre las tenemos que evaluar. Evidentemente las calcificaciones son visibles estudios de mamografía, pero son imperceptibles en estudios de ultrasonido. ¿De acuerdo? Entonces, por eso son estudios complementarios. ¿Okay? La resonancia magnética la vamos a dejar para mujeres que tienen un alto riesgo, en aquellas pacientes en donde necesitamos evaluar la extensión de la enfermedad, ya tengamos un diagnóstico histopatológico comprobado de malignidad y queramos saber la extensión locorregional, nos va a permitir valorar perfectamente las cadenas gangliolares regionales, ¿de acuerdo? En aquellos pacientes en donde ya tenemos un diagnóstico de cáncer y fueron candidatos a quimioterapia neoadyuvante, este es el mejor estudio para valorar la respuesta al tratamiento. La quimioterapia neoadyuvante se refiere a aquellos pacientes en donde ya se les hizo un diagnóstico, ¿de acuerdo? Pero de primera instancia se les da quimioterapia con intención de reducir la carga tumoral, ¿de acuerdo? Hacer más pequeño el tumor antes de someterse a una cirugía. Entonces a eso se le conoce como terapia neoadyuvante y la resonancia magnética es lo que nos permite valorar mejor la respuesta al tratamiento, ¿de acuerdo? O en aquellos pacientes en donde ya tengamos enfermedad metastásica ganglionar axilar con biopsia comprobada, ¿de acuerdo? De enfermedad metastásica, pero que no tengamos la representación de un tumor visible en la mama, ¿de acuerdo? La resonancia magnética nos va a ayudar a encontrar esas zonas, ¿de acuerdo? De tumor primario, en aquellos pacientes en donde
nosotros necesitemos valorar si es una recurrencia, ¿de acuerdo? El regreso de una enfermedad maligna después de la secada, o si únicamente son cambios inflamatorios cicatrizales postquirúrgicos, ¿de acuerdo? O cuando nos queden dudas con mamografías o ultrasonidos, y también tiene una participación en aquellos pacientes en que se hayan realizado inyecciones cosméticas de la mama, ¿de acuerdo? La resonancia magnética de mama es un estudio bastante complejo de interpretar, ¿de acuerdo? En donde se hacen sustracciones de la captación de material de contraste y nosotros podemos hacer evaluaciones del tejido normal versus el tejido sospechoso, ¿de acuerdo? Nos permite una visualización espacial bien importante también de la enfermedad leucorregional ganglionar, ¿de acuerdo? Y como les comentaba, son estudios dinámicos que se utilizan material de contraste y nos permiten ver funcionamiento de la glándula. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos de lesiones benignas, ¿ok? Es una imagen de mamografía, proyección convencional. ¿Qué mama es? La mama derecha, ¿de acuerdo? No está en espejo las proyecciones, pero tenemos una proyección craniocaudal y una proyección oblicua mediolateral, ¿de acuerdo? Podemos ver el pectoral mayor, el grosor de la piel, tejido graso, pezón, parénquima, y evidentemente pues hay una lesión nodular, ¿de acuerdo? Que es radiopaca o isodensa, ¿de acuerdo? Al parénquima, ¿de acuerdo? Al parénquima mamal, ¿ok? Aquí lo que nosotros tenemos que evaluar son los bordes, ver si son bordes que están circunscritos o están indistintos, ver si tienen calcificaciones asociadas, ¿de acuerdo? Ver si genera una retracción sobre la piel, voltear a ver los ganglios linfáticos, ¿de acuerdo? Si están normales o anormales, y hacer una localización de la lesión, ¿ok? ¿En dónde la localizaría? ¿En qué cuadrante de la mama derecha? Superior externo. Superior externo, muy bien, ¿ok? Superior porque está por encima, ¿de acuerdo? De la línea del marcador del pezón y hacia la región externa, ¿ok? Entonces, podemos nosotros decir que tenemos un nódulo, ¿de acuerdo? En la mama derecha, cuadrante superior externo, de morfología ovalada, con bordes circunscritos y hiperdenso, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sigue? Caracterizarlo. ¿Okay? La mamografía nos quedamos cortos para poder decir si esto es sólido o es quístico, ¿de acuerdo? Si es sólido, ver su aspecto, ¿de acuerdo? Y poderlo categorizar con el BIRATS, que ahorita vamos a ver. O si es quístico, ver y buscar sus características que nos hablen de esa naturaleza quística, como en todos los quistes que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Los que vimos en el riñón o en el hígado van a ser lesiones anecoicas que tienen un reforzamiento acústico posterior y que si nosotros le ponemos el Doppler no van a tener flujo, ¿de acuerdo? Entonces, esas características tenemos que ir a buscarlas para poder nosotros decir con seguridad: esta es una lesión quística simple, BIRAT 2, lesión benigna, no hay que hacerle nada. ¿Okay? Otro ejemplo de lesión benigna: mama izquierda, ¿de acuerdo? Vemos una lesión nodular, ovalada, bordes circunscritos, localizada en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, ¿de acuerdo? Que tenemos que caracterizar otra vez con ultrasonido. A diferencia del quiste, esta es una lesión que no la vemos anecoica, la vemos hipoecoica, ¿de acuerdo? Que pareciera que tiene como un halo ecogénico, ¿de acuerdo? Que no supera aproximadamente o está dentro de 1 centímetro en su diámetro mayor, ¿de acuerdo? Y que muy probablemente si nosotros le ponemos el flujo y la elastografía, pues va a ser una lesión blanda que pudiera tener pequeños puntos de flujo interno. Y esta es la representación clásica de un fibroadenoma. El fibroadenoma es la lesión sólida benigna más frecuente en pacientes jóvenes, ¿de acuerdo? Este tipo de lesiones se categorizan como BIRAT 3, ¿de acuerdo? El BIRAT 3 son lesiones probablemente benignas que tenemos que darle un seguimiento durante 2 años, cada 6 meses, para valorar la estabilidad de la lesión, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver el BIRAT. Lesiones 13.
pero sepan que los fibroadenomas son frecuentes en mujeres jóvenes con lesiones palpables, ¿de acuerdo? Que su aspecto es de una lesión de bordes definidos, ovalados, ¿de acuerdo? Con una orientación paralela al eje de la mama. Eso quiere decir que son lesiones más anchas que altas, ¿de acuerdo? Y que pueden tener algo de flujo, y regularmente las radiografías son lesiones blandas, pero son lesiones sólidas, no son quistes, ¿de acuerdo? Entonces hay que vigilarlos, y eso lo convierte de ser un BRAF 2 a un BRAF 3. Seguimiento durante 2 años, cada 6 meses. Otra de las presentaciones que podemos llegar a tener son enfermedades inflamatorias infecciosas de la mama, principalmente en mujeres en lactancia, ¿de acuerdo? Regularmente vamos a tener una mama sumamente densa, que si la comparáramos con el otro lado, con la mama contralateral, y si la otra mama contralateral fuera sana, hubiera una diferencia abismal de densidades, ¿de acuerdo? Y lo que está sucediendo en la representación ecográfica es que tenemos un aumento de los lóbulos grasos, ¿de acuerdo? Con estas imágenes lineales hipoecoicas que nos hablan de edema del tejido, ¿de acuerdo? Muchas veces este tipo de lesiones inflamatorias infecciosas de la mama se acompañan con formación de abscesos, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver en el ultrasonido son imágenes mal definidas, hipoecoicas, que pueden tener cierto grado de ecos internos de baja intensidad, ¿de acuerdo? Y que si nosotros le ponemos el Doppler, vamos a ver una hiperemia reactiva, ¿de acuerdo? Y todos esos hallazgos, pues es lo que clínicamente vamos a tener. La paciente con una mama crecida, aumentada de volumen, enrojecida, hiperémica, dolorosa, caliente, ¿de acuerdo? Debido al proceso inflamatorio, ¿de acuerdo? En este tipo de pacientes, cuando llegamos a tener, miren el grosor de la piel como cambia, ¿de acuerdo? Una piel normal, cómo se va haciendo más gruesa, ¿de acuerdo? Y eso es a consecuencia del proceso inflamatorio. Lo vemos tanto en la proyección oblicuo-lateral como en la proyección cráneo-caudal y el engrosamiento de la piel. Entonces es importante voltear a ver también la línea de la piel, ¿ok? Y es también importante hacer clínica, ¿ok? Muchas veces, ya que estamos frente a la paciente, nosotros como radiólogos, pues ya también nos toca empezar a hacer preguntas, ¿de acuerdo? Para tratar de ayudarnos en el diagnóstico de este tipo de lesiones, ¿de acuerdo? Hay variantes poco comunes, hay un cáncer inflamatorio, que esto se parece bastante, y que a veces es difícil poder distinguirlo y terminamos haciendo biopsia, ¿de acuerdo? Pero en la clínica ayuda mucho en poder discernir sus diagnósticos. Un cáncer inflamatorio de la mama. ¿Ok? Otra de las cosas que tenemos que evaluar son zonas de distorsión. Esas zonas de distorsión sobre todo lo vamos a ver en pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos de la mama, ¿de acuerdo? Y esas zonas de distorsión las vamos a ver como zonas mal definidas, totalmente hipoecoicas o anecoicas, que van a tener cambios cuando nosotros hagamos una compresión con el traductor de forma local, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de lesiones o este tipo de representaciones nos pueden llegar a confundir porque tienen muchas variedades de presentación, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones lo podemos ver como imágenes nodulares que están como articuladas, podemos pensar que es un cáncer, una recurrencia de cáncer, cuando simplemente es tejido de cicatrización, ¿de acuerdo? Y esto se le conoce como distorsión de la arquitectura propiamente del parénquima mamário, ¿okay? Cuando ustedes estén evaluando una mamografía, ¿de acuerdo? Regularmente, no es regla, pero regularmente a todas las cicatrices los técnicos les ponen como una marca metálica, ¿de acuerdo? Para que tú te puedas ubicar en dónde está la cicatriz. ¿Okay? Entonces siempre que vean esa marquita metálica, que regularmente es un clip desdoblado, ¿de acuerdo? Tengan en consideración que puede ser una cicatriz, ¿ok? Muy bien. El cáncer de mama tiene muchísimas caras, ¿de acuerdo? Muchas formas de presentarse. Las más importantes, tengan en consideración, por favor, siempre lo vamos a ver como una lesión por eco, que va a ser hipoecoica y que va a tener sus bordes irregulares, ¿de acuerdo? Vean cómo tiene esos picos, esos valles, ¿de acuerdo? Con algunas zonas radiadas, aquí una lobulación, ¿de acuerdo? Acá
acá pareciera como que el margen se pierde, no lo encuentro, ¿ok? Y si nosotros evaluamos, su orientación va a ser más alta que ancha, a diferencia del fibroadenoma, que era más ancha que alta, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la representación más habitual ecográficamente de un cáncer de mama. Por mamografía, ¿de acuerdo? En esta paciente, que tenemos dos proyecciones oblicuas medio laterales, mama derecha y mama izquierda, vemos que existe una zona radioopaca, ¿de acuerdo? Que tiene sus márgenes indistintos hacia la parte posterior, que tienen como lobulaciones, ¿de acuerdo? Y voltean a ver la axila, un ganglio normal y un ganglio hiperdenso, ¿de acuerdo? Esto llama la atención. Si nosotros nos vamos a buscar el ganglio, por ultrasonido lo vamos a ver como una masa, ¿de acuerdo? Y es un ganglio metastásico. Este ganglio tiene su hilo graso, ya está redondo, ya perdió su morfología, ¿de acuerdo? Muy probablemente si le ponemos el Doppler va a estar lleno de flujo, ¿de acuerdo? Entonces son datos que nos orientan a pensar de que esto es una lesión maligna, ¿ok? Su morfología, su orientación, sus características del tejido, ¿de acuerdo? Y los hallazgos asociados a adenopatías axilares, ¿ok? Sospechas de malignidad, eso se tiene que tomar una biopsia celosa, ¿ok? Sí. Sí. De acuerdo. Nosotros regularmente hacemos evaluaciones que se llaman en ejes radiales y antirradiales. En ejes radiales, imagínate que la mama, ¿de acuerdo? Un círculo, la dividimos en cuadrantes, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos haciendo barridos desde la periferia hacia el centro, ¿de acuerdo? Como si fueran radiales de ese círculo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es nuestra primera evaluación en ejes radiales. Y hacemos evaluaciones antirradiales, donde nos vamos de lateral a lateral o de orientación centro-retorno, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tomamos dos imágenes, una en una valoración radial y una valoración antirradial, para poder sacar los ejes, ¿de acuerdo? Mayores de la lesión y poder hacer las dimensiones. En cualquiera de las dos evaluaciones, este tipo de lesiones regularmente es más ancha que alta. ¿De acuerdo? Estas son otras representaciones del cáncer, otros hallazgos asociados. El dato que tiene más peso para que una lesión se nos haga sospechosa son sus márgenes. Siempre que tengamos márgenes estipulados, como los que veíamos en el cáncer del pulmón, aquí también en la mama, ¿de acuerdo? Es una lesión sospechosa de malignidad. Microcalcificaciones pleomórficas, ¿de acuerdo? Que tienen puntitos, comas, ¿de acuerdo? Son lesiones sospechosas de malignidad. Lesiones finas lineales, ¿de acuerdo? Son regularmente calcificaciones que están dentro de los conductos galactóforos, que también representan sospecha de malignidad. Retracciones de la piel, ¿de acuerdo? Una lesión que condiciona una retracción de la piel es una lesión sospechosa de malignidad. Ganglios linfáticos axilares alterados son lesiones sospechosas de malignidad. Bordes radiales, ¿de acuerdo? Espiculados de una lesión, aunque no esté bien definida, pero si nosotros vemos como que le surgen rayitos de sol, es una lesión sospechosa de malignidad. En el ultrasonido, lesiones más anchas que más altas que anchas, de bordes también irregulares, espiculados, son lesiones sospechosas de malignidad. Regularmente son hipoecoicas, que proyectan una sombra acústica, ¿de acuerdo? Y esa sombra acústica está dada porque estas lesiones histológicamente tienen mucha celularidad, ¿de acuerdo? Entonces el sonido va a estar para los ¿ok? No necesitamos tener un lito o un calcio para tener una sombra acústica, ¿de acuerdo? Y es simplemente por la densidad del tejido de la lesión. Bordes espiculados, más ejemplos, lesiones en mamografía, ¿de acuerdo? Lesiones pequeñitas pero que tienen esas radiaciones. Este es el ejemplo clásico, ¿de acuerdo? Como saben, todas esas imágenes lineales hiperdensas, ¿de acuerdo? Son lesiones sospechosas de malignidad, que no se les pase, por favor. Regularmente son lesiones pequeñas que incluso pueden llegar a no ser palpables, ¿de acuerdo? Y es donde la mamografía, los estudios de imagen tienen antes de que esto se haga clínicamente presente,
es donde se debe hacer el diagnóstico clínico. Por eso hacemos screening. ¿Sí? Esta es la lesión. Esto es tejido mamario. El tejido mamario nada más está representado con las imágenes. Si te fijas en una mama que está predominantemente grasa, ¿de acuerdo? Y el resto del tejido mamario nada más queda aquí arriba. Es una posta, ¿de acuerdo? Es como si fuera un curita. Ya ves, lo venden así especiales. Imagínate que es un curita y en medio tiene una posta, ¿de acuerdo? Entonces, es metálico y se pone justo en la cola ahí. Esto sí es bien importante, el virales. Está sencillo, ¿de acuerdo? Son 6 categorías, incluyendo el 0. ¿Ok? Virales 1 es un estudio normal, en donde no tenemos ningún hallazgo, ni calcificaciones, ni ganglios linfáticos, ni lesiones propiamente en la mama. ¿De acuerdo? Si no tenemos nada, vemos tejido normal, no vemos zonas de asimetría y no tenemos distorsiones, lo podemos categorizar como un VIRAT 1. Y se categorizan, este VIRAT se utiliza para categorizar todos los estudios, desde la mamografía, el ultrasonido, la resonancia magnética y la tomosíntesis. Siempre en un estudio de mama debe de venir reportado VIRAT, idealmente. ¿De acuerdo? Entonces, si no tenemos ningún hallazgo, es un estudio VIRAT 1. Si nosotros tenemos calcificaciones puntiformes, gruesas, en palomitas de maíz, ¿de acuerdo? O tenemos una imagen en donde nosotros ya estamos seguros que tenemos un quiste, ¿de acuerdo? Lo podemos categorizar como VIRAT 2, ¿de acuerdo? Que este es un estudio que no es normal, tiene hallazgos, pero esos hallazgos son benignos, ¿de acuerdo? Y la recomendación aquí es seguir haciéndonos nuestros estudios de forma anual, ¿ok? La cosa cambia cuando tengamos un VIRAT 3. Aquí el hallazgo, ¿de acuerdo? Es probablemente benigno, ¿de acuerdo? El porcentaje de que este nódulo que nosotros encontramos que sea maligno es bajo, ¿de acuerdo? Entonces, pero tenemos que darle un seguimiento y el seguimiento se hace cada 6 meses durante 2 años para valorar estabilidad del hallazgo, ¿ok? Aquí el ejemplo clásico es de un fibroadenoma. El fibroadenoma nosotros lo vamos a medir y vamos a ver sus características ecográficas. A los 6 meses la paciente viene, ¿de acuerdo? Valoramos el tamaño. Si no tiene un crecimiento significativo o cambios en sus características, en sus márgenes, lo podemos seguir categorizando como 3. Así sucesivamente hasta cumplir 2 años. Si a los 2 años vemos que esa lesión está estable, la recategorizamos y la bajamos a un VIRAT 2. ¿De acuerdo? Pero aquí es un seguimiento estrecho entre comillas, cada 6 meses. ¿Okay? La cosa cambia otra vez cuando tenemos 4 o 5, donde los hallazgos ya son sospechosos de malignidad. ¿De acuerdo? Y aquí, en el 4 y en el 5, forzosamente tenemos que hacer una toma de biopsia. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a ver las diferentes modalidades que tenemos por radiología para hacer toma de biopsia. Un VIRAT 4 es cuando tenemos una lesión nodular sólida que tiene sus bordes indistintos, ¿de acuerdo? Que no cumple todos los criterios para categorizarla como francamente una lesión sospechosa de cáncer, pero nos queda la duda, entonces necesitamos la comprobación histológica, ¿de acuerdo? Y hay que tomar una biopsia inmediata, ¿ok? No nos esperamos 6 meses ni nada. Si lo categorizamos como un 4, ese paciente, la sugerencia es que se haga una biopsia. Un VIRAT 5 es cuando tenemos una lesión espiculada, ¿de acuerdo? Altamente sugestiva de malignidad, donde ya encontramos también ganglios linfáticos en axilas sospechosos. Este paciente ya se categoriza como un VIRAT 5, ¿de acuerdo? Y de igual forma se necesita un estudio histopatológico para controlar, ¿de acuerdo? Y el VIRAT 6 es cuando ya tenemos pacientes o estudios en pacientes en donde ya la malignidad ya está comprobada, ¿de acuerdo? En donde ya sabemos que esa paciente tiene un cáncer, viene a hacerse, nosotros encontramos el hallazgo, vemos el hallazgo, pero esa paciente ya sabe que tiene un cáncer, entonces se categoriza como VIRAT 6. El VIRAT 0, ¿de acuerdo? Es cuando un estudio no es concluyente. Es cuando nosotros no podemos decir si está normal o está anormal el estudio porque no tenemos todos los elementos. ¿Cuándo puede llegar a suceder eso? Un VIRAT 0, cuando tengamos una mama sumamente densa y no tengamos acceso a un ultrasonido.
podemos categorizarla como viral C. O en aquellos pacientes que nosotros tengamos una imagen nodular, pero no la hayamos caracterizado adecuadamente por ultrasonido, ¿de acuerdo? También se categoriza como viral C. ¿Okay? Entonces, son estudios no concluyentes, no significa que exista algo benigno o maligno, simplemente no tenemos todas las herramientas. VIRADS 1, estudio normal. VIRADS 2, hallazgos benignos, quistes, calcificaciones benignas. VIRADS 3, fibroadenomas, control cada 6 meses durante 2 años. 4 y 5, lesiones sospechosas de malignidad, toma de biopsia, ¿de acuerdo? Y el 6, donde ya tengamos una malignidad comprobada. Si tú encuentras una lesión, ¿de acuerdo? En tu mamografía, lo ideal es que la categorices como leve, ¿de acuerdo? Porque te puedes quedar corto en decir si es una lesión quística o si es una lesión sólida, ¿de acuerdo? Ya me pasó el tiempo, nos vamos a parar, ¿ok?